Por favor, ponga mucha atención a esta cifra. El 52,5%, ponga atención, el 52,5% de los hogares encuestados que fueron víctimas de delitos violentos, sus habitantes no lo denunciaron. La última encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana reveló los principales índices de victimización e inseguridad recogidos durante el año pasado en el país. Además, detalló cómo percibe la seguridad los encuestados de 136 comunas urbanas, las cuales incluso declaran haber modificado sus rutinas por miedo a ser víctimas de un delito. Vamos a conversar de este tema con Manuel Guerra, ex fiscal regional metropolitano Oriente y hoy día profesor de Derecho de la Universidad San Sebastián. ¿Cómo está, Manuel? Muchas gracias por conversar con nosotros. Muy buenas tardes, Julio César. Aquí estamos, muy bien. Importante esta cifra, ¿no? Esta cifra que nos deja todos atónitos en la cantidad de gente que no denuncia, ¿no es cierto? A pesar de haber sido víctima, ¿no es cierto?, de un delito violento dentro de su hogar. Efectivamente, es una cifra preocupante porque sin duda lo que refleja es una desconfianza con la institucionalidad. Las personas normalmente, y se han hecho muchos llamados durante los distintos gobiernos y por todas las instituciones, a que es importante que la gente denuncie más allá de si se logra acreditar o no el delito por el cual, del cual fue víctima. Pero cuando no existe esta denuncia, aparte de que se hace más difícil la labor de prevención y también de persecución del delito, yo diría que lo que refleja detrás es una desconfianza con la institucionalidad ante la falta de respuestas oportunas y de calidad frente a las denuncias que probablemente las mismas personas ya presentaron ante hechos similares o frente a los hechos que le están ocurriendo actualmente, ya sea por la falta de prontitud en respuesta, ya sea por una mala calidad de atención de parte de los agentes que reciben las denuncias o de quienes las tramitan, policía, Ministerio Público, o porque luego cuando estas son judicializadas probablemente las respuestas que se reciben no son las adecuadas. Súper importante, que es muy preocupante, esta cifra negra que queda en evidencia y que obviamente el Estado tiene un desafío adicional, que es el lograr de revertir esta tendencia y lograr que la gente sienta la confianza necesaria para denunciar y ojalá que generar también los canales de denuncia más expeditos posibles que faciliten el poder reclamar la intervención de los órganos del Estado. Pero parece que hay un problema ahí, ¿no? Parece que hay un problema de confianza. Sí. También en la institucionalidad. Sí, yo diría que sí. Yo creo que, creo que el país vive en general, hace muchos años ya, una crisis de institucionalidad fuerte. Hay una desconfianza en las instituciones que ha sido relevada por parte de la ciudadanía en el ámbito político, en el ámbito judicial, y obviamente que el ámbito de la justicia penal no escapa a aquello. Hay una desconfianza instalada por distintos factores, por errores de los, yo diría, de los actores del proceso sin duda, pero también porque muchas veces quizás el Estado no ha establecido los mecanismos más adecuados, más idóneos y más fáciles para establecer denuncias. Es un país en que muchas veces a la gente se le dificulta la acción de denunciar, se le piden quizás demasiados antecedentes y las personas sienten que es un trámite engorroso para algo que luego no va a tener resultado y desiste de esto. Me preocupa a mí otra cosa, eso sí, me preocupa que en la encuesta se incluyen, por ejemplo, lo relativo a la existencia de lo que se llaman delitos emergentes. Es decir, estos delitos que no estábamos acostumbrados a ver en el país como secuestros, extorsiones o otros de similar naturaleza, donde probablemente también la cifra de hechos que no se denuncian es muy alta, donde la cifra negra es muy alta. Entonces, cuando eso ocurre, cuando ocurre por otro lado que en su momento queda develado que hay testigos que han sido amedrentados, que han sido atacados por participar de un proceso penal, ese tipo de práctica en que no hay la adecuada protección a las víctimas y a los testigos, sin duda que influye en una reticencia a denunciar y ante fenómenos cada vez más violentos como los que llevan adelante las organizaciones criminales que tenemos en el país, sin duda que esto genera una preocupación porque puede que no estemos viendo lo que efectivamente está pasando. ¿Y cómo se supera se están tomando decisiones. ¿Cómo lo superamos? Yo creo que esto se supera primero que nada con campañas destinadas a fomentar la denuncia e indicar cuál es la necesidad de contar con esta. En segundo lugar, se supera también con un mejor funcionamiento institucional. Si es que se mejoran, por ejemplo, las medidas de protección a las víctimas. Es
garantizándoles la posibilidad de declarar anticipadamente y no en presencia de quién es el autor del delito en un juicio oral, como ocurre al día de hoy, en que la persona tiene que concurrir hasta un tribunal oral, tiene que declarar delante del victimario, va a saber su nombre, muchas veces su domicilio u otro tipo de datos. Yo creo que hay que mejorar en lo que es, no digo el anonimato, pero la protección de los datos de parte de la víctima. Y habrán ciertos delitos, como los de crimen organizado, en que definitivamente lo que tenga que ocurrir es precisamente que trabajar en el anonimato. Si, por ejemplo, y con razones obvias, está prohibido entregar la identidad de policías que han trabajado como agentes encubiertos y como agentes reveladores, creo que Chile tiene que actualizar su legislación y darle mayor garantía a las víctimas y a quienes son testigos de hechos especialmente graves para asegurarles su participación en el proceso y no que se produzca el fenómeno contrario que estamos viendo, que en definitiva que con el transcurso prolongado del tiempo, que también es otro factor que influye, en que se demoran mucho las causas en llegar a juicio, se genera una suerte de renuencia, desistimiento y además operan muchas veces la amenaza en contra de víctimas y testigos y terminamos con casos que no tienen prueba. Y eso obviamente lleva a que en el futuro esas mismas personas no quieran denunciar. Por lo mismo, creo que esto pasa por un tema de mejoramiento, por ejemplo, de la legislación en materia de protección a víctimas y testigos, dándole mayores garantías para asegurar el anonimato en algunos casos o la protección de ellos si es que se atreven a denunciar y a declarar en contra de una persona que ha atentado en contra de ellos o en contra de alguien cercano, y así poder tener mayor disponibilidad de víctimas y testigos, lograr mayores condenas, y en la medida en que la gente vea que las organizaciones criminales son desarticuladas, que se imponen penas efectivas de rango alto, creo que eso sin duda va a contribuir a que en definitiva haya una mayor confianza en las instituciones y las personas se sientan más motivadas a denunciar. Esto quiere decir de cierta forma que estamos frente a números inciertos, a que más allá de que tengamos cifras, quizás son cifras que no representan la realidad en esta materia. Sin duda, tenemos cifras que al día de hoy no representan la realidad. Cuando más de un 50% de las personas dice que no hizo denuncia, tenemos una cifra negra importante que sin duda que nos puede llevar a tomar decisiones equivocadas. Siempre se trabaja sobre la base de la denuncia que existe, aquello que es palpable y no sobre la base de las meras percepciones. Y por lo tanto, la existencia de una mayor tasa de denuncia respecto a los delitos ocurridos, sin duda que ayuda a las autoridades a tomar decisiones más informadas. Yo creo que esa es la relevancia que tiene la existencia de la denuncia, más allá también obviamente de la necesidad de mejorar la calidad de las investigaciones y lograr esclarecer más delitos. Mire, esto no es menor. En la Universidad acá San Sebastián se hizo un estudio por parte del Centro de Estudio Crimen Organizado de la Universidad de San Sebastián que da cuenta de lo que ha sido la disminución en el porcentaje de sentencias condenatorias que los últimos 11 años existe en el sistema penal y el aumento de los archivos provisionales. El archivo provisional es el término de causa de más mala calidad, es decir, aquello que se deja de investigar porque no existen antecedentes que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos. Y eso ha aumentado sustancialmente. También ha aumentado sustancialmente el porcentaje de sentencias absolutorias y ha disminuido el porcentaje de sentencias condenatorias. Cuando eso ocurre, la ciudadanía percibe este tipo de fenómenos y sin duda que se traduce, dentro de otros factores, en que la gente no quiera o se resista a denunciar. Por eso yo creo que el mejoramiento del sistema de persecución penal, el mejoramiento de los mecanismos de denuncia, una mayor difusión de los canales de denuncia, pero también un mejor sistema de protección a víctimas y testigos, creo que son medidas en las cuales yo creo que además hay un cierto acuerdo transversal políticamente que el Estado debe impulsar, porque eso no tiene color político, esto es un tema que afecta a toda la sociedad chilena. Yo creo que esto no es un tema ideológico, no es un tema de mayor o menor pena, estamos hablando de asegurarle al ciudadano la posibilidad de denunciar y de sentirse tranquilo y seguro de que no va a sufrir represalia en su contra. Yo creo que ese deber del Estado, que está obviamente de alguna forma implícito en nuestras normas constitucionales, el Estado se tiene que preocupar de garantizarlo, de otorgar los mecanismos adecuados, tanto para denunciar como para proteger en el curso del proceso, y el Ministerio Público, en este caso, junto a las policías, tienen el desafío de acelerar la investigación. Está probado que mientras más cerca del hecho se juzga hay mayores posibilidades de éxito. Cuando se aleja en el tiempo, en cambio, el juzgamiento, las posibilidades de absolución y de desistimiento de parte de las víctimas de no querer seguir adelante aumentan considerablemente. ¿Tiene que crecer la Fiscalía en su juicio en este sentido?
A ver, sin con duda que yo creo recursos, que... cantidad de fiscales, hay muchas causas. A ver, es un tema que se ha planteado desde el Ministerio Público ya desde hace bastante tiempo. Si bien en su momento hubo un aumento importante de la planta de fiscales y funcionarios de un 15% aproximadamente, el año 2015, que se terminó de implementar el 2017, sin duda que la realidad supera las estimaciones que hubo en su momento y hemos incorporado fenómenos criminales importados al país y que al día de hoy generan situaciones bastante complejas. Frente a esa realidad, que no podemos obviamente soslayar, yo creo que es importante hacer los estudios correspondientes para determinar dónde se encuentran las necesidades. Esto no es simplemente entregar un número, por eso lo como a granel de fiscales. Yo creo que sí se hace necesaria la generación lo más pronto posible, lo ha dicho el fiscal nacional, está dentro de las ideas de legislar existentes en el Parlamento, una fiscalía que sea de carácter supraterritorial, que tenga competencia en todo el país para enfrentar los fenómenos del crimen organizado, que el crimen organizado, si bien uno lo ve como estructuras que cometen grandes delitos, muchas veces a través de sus brazos o de sus ramas, por decirlo de alguna forma, cometen muchos delitos de menor entidad que son de aquellos que las personas no denuncian porque tienen el temor de enfrentarse a una organización que saben que está detrás de ese hecho. Por lo mismo, la generación de esa fiscalía con recursos nuevos, con personal profesional de calidad, con sistemas tecnológicos que permitan trabajar este tipo de dinámicas delictuales que son relativamente nuevas en el país, yo creo que se hace necesario un fortalecimiento del Ministerio Público, pero también, sin duda, un fortalecimiento y especialización de la policía y una especialización en este tipo de materia de parte de los jueces también, de garantía de tribunales discusionales en lo penal, porque se trata de materias especialmente sensibles con gente que va a tener que tener la adecuada protección, y eso yo creo que también es una materia que en general suscita un amplio consenso en los actores políticos, por lo que uno ve en las distintas declaraciones. Se promueve por parte del gobierno, se supone que forma parte del ADN de propuestas de lo que es la oposición, y uno esperaría que ojalá en el ámbito legislativo esto tuviese prioridad para los efectos de que lo más pronto posible se viera fortalecido el Ministerio Público, mejorada la capacidad de respuesta de las policías y también la capacidad de respuesta de los tribunales de justicia. Un abrazo, Manuela, muchas gracias por conversar con nosotros. Un abrazo, Julio César, que esté muy bien. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien, hasta luego. Manuel Guerra, ex fiscal, conversando.